una semana que no sé cómo la habéis vivido, venís de una derrota, ganasteis en Oviedo, supongo que recuperar un poco la confianza, ¿no? Sí, bueno, después de una derrota abultada, bueno, pues otra vez tener esa sensación de que podemos dar guerra en la categoría, ¿no? Creo que no hicimos un mal partido en general, si lo analizas, pero es verdad que, bueno, que hay cosas que mejorar, tanto en ataque como en defensa, y bueno, es lo que hemos estado durante toda la semana. Y como le escuchaba ayer a Alti después del partido decir que habíamos hecho unos entrenamientos buenísimos, y es verdad, hay muy buen ambiente, hay otra vez ilusión, otra vez somos positivos, hemos analizado las cosas y hemos trabajado muy bien. Han llegado dos jugadores nuevos las últimas horas. No sé cuándo esperas tener la plantilla cerrada del todo. Me imagino que para preparar partidos eso igual es un hándicap. Bueno, sí, pero es algo que ya sabíamos. Evidentemente la temporada pasada pues empezamos el día 1 de pretemporada con todos menos con Dani Morer, y este año pues está siendo diferente. Es normal, tampoco sabes en qué categoría vas a estar, entonces no puedes ir avanzando demasiado trabajo, ¿no? Aún así, pues bueno, creo que estamos trabajando muy bien, estoy muy contento de todos los esfuerzos que está haciendo el club. Como siempre hemos dicho, estamos alineados, tenemos las cosas claras, y bueno, es verdad que sería mejor tener toda la plantilla ya, pero como tampoco soy de poner excusas, pues es lo que hay, a trabajar con esto. Y bueno, seguro que cuando la cerremos, pues es verdad que todos podremos estar un poquito más enfocados, pero bueno, los chavales están trabajando increíble, lo que he dicho antes, son además los que nos han traído hasta aquí, son los que ganaron en Oviedo y son los que tienen capacidad de sobra para volver a hacer un gran partido en Las Palmas y poder intentar volver a ganar. Que hablábamos de los nuevos, si puedes hacer una valoración de Germán y Moja, un poco de qué pueden aportar al equipo. Sí, bueno, Moja es un interior un poco diferente a lo que tenemos, sobre todo en ese lado izquierdo, que tenemos a Sergio y a Iván. Bueno, es un poco una mezcla de los dos, un jugador que ve bien el juego, que se asocia bien, que enseguida, y ayer lo pudimos ver en el partido, como busca también ser vertical, filtra muy bien buenos pases. Y bueno, y encima es un chaval joven que lo vamos a tener en propiedad, así que creo que es un gran acierto del club. Y luego Germán, pues bueno, lo que también pudimos ver ayer y anteayer en el entrenamiento, esa capacidad de ir al espacio, esa amenaza, el darnos alternativas, el que el rival también pueda tener más dudas de si nos salta a apretar o se tiene que proteger más al espacio. Luego calidad para resolver con las dos piernas, tanto finalizar como último pase. Bueno, pues lo que necesitábamos, y ha venido muy enchufado y estamos muy contentos de los dos, la verdad. El sistema es diferente y siempre cuando hay derrotas pues crea dudas. Hay que buscar alternativas para evitar pues, situaciones como el Gijón o bueno, no sé. Sí, no, por supuesto. A ver, nosotros tenemos un plan y el plan B de ese plan A es mejorar el plan A. Ya me conocéis del año pasado, somos de ir cambiando cosas, de ir matizando, tanto en ataque como en defensa. Siempre el estilo va a ser el mismo, la intención va a ser la misma, intentar ser dominadores, recuperarla pronto. Y ahí luego, pues bueno, es verdad que necesitamos encontrar ese equilibrio entre la posesión y la verticalidad, y luego entre lo que atacamos y cómo nos preparamos, sobre todo para las pérdidas. Bueno, pues tenemos claro dónde queremos mejorar y estamos en ello. ¿Qué esperas del partido de Las Palmas? ¿Cómo esperas encontrarte al rival y cómo atacarlo? Bueno, de momento muy enchufado después del 0-4 en Málaga. Es un año en el que hay mucha ilusión allí. Creo que han hecho un verdadero equipazo. Y bueno, y son a priori uno de los favoritos para poder estar arriba.
un equipo que también le gusta tener la pelota, que también le gusta recuperarla pronto, que tiene muchísimo talento, que tiene también planes diferentes y bueno, pues nosotros ya como siempre digo, vamos a ser valientes, vamos a intentar, vamos a ser atrevidos, vamos a ir pues como vamos a todos los sitios con esa confianza y esa seguridad en nosotros mismos de poder imponernos y de que pasen las cosas que queremos nosotros y bueno, poder estar pues eso, un poquito más acertados en situaciones defensivas y luego poder generar algo más de peligro de lo que hemos generado en estas dos últimas jornadas. Diciendo lo que decías ahora, ¿nos puede favorecer más ese partido que, por ejemplo, contra el Abelardo, que un poco eso os esperaba, ¿no? A tener esa oportunidad y con muchas precauciones? Bueno, es una categoría que, como ya lo dije el otro día, los equipos tienen mucho nivel, todos tienen un plan, unos de una manera, otros de otra, tienen encima la capacidad individual para poder ejecutarla con bastante eficacia y en este caso es verdad que es algo a priori bastante diferente a lo del otro día. Bueno, aquí lo importante no es solo ese plan, sino esa capacidad de desarrollarlo. Y en este caso, pues bueno, Las Palmas tiene sus jugadores para poder hacerlo también. Bueno, intentaremos ser agresivos, intentaremos hacerles un partido incómodo, intentaremos tener el balón, intentaremos también poderles hacer daño en las debilidades que ellos pueden tener. Y bueno, y luego pues como digo, un poquito esa definición en ambas áreas, pues así tenemos ese acierto, pues es más probable que podamos conseguir esa victoria. ¿Esperas que pase mucho lo que creo que fue en Marcahualo, que tuvo alguien encima todo el partido en Gijón? Si es algo que crees que van a hacer muchos equipos. Bueno, si están encima de uno nos liberarán a otro, tenemos que tener capacidad para, como siempre hacemos, intentar generar esas superioridades, a partir de esas superioridades, como decía antes, tener ese equilibrio entre la posesión y la verticalidad. Hemos analizado bastante esta semana pues situaciones que se dieron el otro día de poder ser más agresivos hacia adelante. Y bueno, y tener, como digo, que ese equilibrio entre las ocasiones que nos generan, las que generamos, la posesión que tenemos y lo capaces que somos de hacer daño al rival, pues que sea un poco más, que nos dé un poco de superávit. Bueno, en este caso Sporting sí que es verdad que nos tapa un poco más aguado, intentamos encontrar superioridades con otros jugadores que también tienen mucha capacidad para darnos progresión, para encontrar pases por dentro, pero bueno, también es verdad que los de delante pues necesitamos que nos den esa agresividad ofensiva. Bueno, nos gustan los retos que nos ponen los rivales y ahí está nuestro crecimiento y nuestra superación. ¿Está bien Aguado? Es que se tuvo algo, ¿no? No, la verdad que en ese sentido, otra vez como el año pasado, estamos muy bien todos, otra vez tenemos a todos, apenas estamos teniendo lesiones y bueno, por eso también este nivel competitivo de los entrenamientos, así que en ese sentido estoy muy contento. Como seguramente no te veremos antes del cierre de mercado, comentaste que hace 2 semanas que esperabas un central y un 9, te han llegado 2 jugadores y ninguno es central y 9, no sé si de aquí al 31 esperas que puedan llegar estas posiciones. Lo del central creo que está ahí medio... pero bueno, preguntárselo a Jaume. Y bueno, lo de algo arriba, pues está claro que se está trabajando, ya digo, creo que estamos haciendo un trabajo enorme, tenemos muy claro lo que queremos, creo que hay alternativas interesantes que también cuando se va acercando el final parece que se pueden estar acercando a nosotros. Así que, bueno, tranquilidad, centrados en lo que somos y lo que tenemos ahora, pero bueno, por otro lado, pues trabajando también en ello. Al final, cuando se cierre el mercado voy a estar encantado del equipo que tenga, vamos a trabajar con eso y vamos a
y estoy convencido de que vamos a dar mucha guerra.